Entonces vamos a empezar con la clase 5. Les voy a compartir pantalla y ya saben, como siempre, cuando la puedan ver, me indican con una manita arriba, por favor. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con la clase 5. Voy a poner el chat también. Vale, entonces ya tengo todo listo aquí. Vamos a empezar con la clase 5. Hoy lo que vamos a ver van a ser ejemplos famosos de recurrencias. En la clase pasada fue muy teórica. Esta clase es un poquito teórica, un poquito práctica, pero la mayor parte va a ser práctica. Solo que ahorita no vamos a meter tanto la parte de código. Quiero que primero entiendan cómo funcionan estos ejemplos de recurrencias y vean dónde se puede llegar a aplicar. Estos ejemplos de recurrencias aparecen mucho en la vida cotidiana y ustedes pueden definir un ejemplo de recurrencia una vez que entiendan todo esto de las cadenas de Markov, van a ver que casi todo se puede interpretar como una cadena de Markov. De hecho, al final del curso tenemos que ver cadenas de Markov a tiempo continuo y ahí ya se vuelve muy abstracto el problema, pero todo lo que sea cadena de Markov a tiempo discreto, de alguna manera se puede presentar en la realidad y en cualquier problema. No sé, no recuerdo si les mencioné, pero hay un documento, un paper de un experto en cadenas de Markov que se titula que todos los problemas se pueden resolver con la cadena de Markov adecuada. Entonces, en la parte de recurrencias, recordemos que lo que estamos viendo son cadenas de Markov homogéneas. Entonces, en esta parte de cadenas de Markov homogéneas, hay ejemplos ya que se pueden aplicar en la vida cotidiana para problemas del día a día. Entonces, vamos a ello. Este ejemplo es el que ya habíamos visto al inicio del curso, las caminatas aleatorias, solo que aquí ya definidas por una ecuación de recurrencia. Recordemos que la caminata aleatoria la elegimos como un ejemplo inicial. Todos los libros de procesos estocásticos lo definen como un ejemplo didáctico inicial porque es muy fácil de explicar. Avanzas uno, retrocedes uno en los enteros. Muy, muy sencillo de explicar. Pero resulta que justo es una cadena de Markov homogénea esta caminata aleatoria sobre los enteros. Esta caminata de Markov homogénea, recordemos que para demostrar que algo es un proceso de Markov homogéneo, una cadena de Markov homogénea, recordemos que para demostrar que algo es una cadena de Markov homogénea, necesitamos demostrar la propiedad de Markov y que el resultado de las probabilidades no depende del tiempo, o sea, de la n o de la t o la letra que estén usando como tiempo. Entonces, como ya demostramos que todas las ecuaciones de recurrencia definen una cadena de Markov homogénea, entonces ya solo hace falta definir ecuaciones de recurrencia para tener cadenas de Markov homogéneas. Por eso es muy importante la demostración de la clase pasada. Ilustra que todo lo que podamos representar como una ecuación de recurrencia es una cadena de Markov homogénea. Este es el caso de la caminata aleatoria. Entonces, hay todos los ejemplos que vamos a ver, son usados por todos los libros que buscan de procesos estocásticos, el rincón, el que quieran, van a ver que aparecen siempre los mismos ejemplos y elegí los más interesantes. Entonces, primero es la caminata aleatoria y aquí podemos ver que si tenemos una variable aleatoria inicial, la x0, recordemos que x0 siempre es nuestro estado inicial. Este x0 es el estado donde iniciamos la cadena de Markov y siempre tiene una distribución. Recordemos que la distribución más simple es que la probabilidad de que x0 inicie en un estado es 1. Entonces ya le das un inicio a la cadena de Markov y ya no tienes que estar jugando con la distribución inicial de x0. Entonces vamos a tomar x0 como una variable aleatoria con valores en los enteros y vamos a tomar una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Y aparte de que sean independientes entre sí, aquí agrego otra vez independientes, pero para x0, ¿va? Porque recuerden que si definimos variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, nuestro byte, lo estamos definiendo solo entre las zetas.
pero también hay que aclarar que justo estas variables aleatorias van a ser independientes del inicio, solo del inicio, porque ahorita vamos a ver cómo las ecuaciones de recurrencia, pues justo van a hacer que las x después de la x0 van a ser dependientes de las zetas. Ahora, estas zetas, estas variables aleatorias zn, van a tomar valores ya sea de 1 o menos 1, que es lo que veíamos en la primera clase, en una caminata aleatoria sobre los enteros, o avanzas 1 o retrocedes 1. ¿Y cómo puedes jugar con eso? Pues defines una sucesión de variables aleatorias justo que den esos valores, 1 o menos 1. Y la distribución de probabilidad de z, pues es la probabilidad de que alguna z sea igual a 1 o a menos 1. Aquí solo defino la de 1, queda claro que la de menos 1 pues es 1 menos p, que por lo regular le llaman q. Entonces, la probabilidad de que z sub n sea igual a 1 es p, ¿no? Aquí casi siempre se utiliza una p como abreviatura, pero también indicando que ya es un valor constante entre 0 y 1. Por eso lo definimos así, ¿va? Entonces, p está entre 0 y 1. Ahora, para la parte de las xn, aquí ya es donde empezamos a definir nuestra ecuación de recurrencia. Nuestra ecuación de recurrencia, ya habíamos quedado que era definir la x sub n más 1 en función de la xn y de las zetas, ¿vale? Entonces, nuestra ecuación de recurrencia aquí justo es una función que está en términos de x sub n y de las zetas. ¿Cómo va a estar definida x sub n más 1? Pues va a estar definida como la variable aleatoria en el momento anterior más la variable aleatoria z sub n más 1, que es la que va a definir hacia dónde nos vamos a mover, si hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos nuestra ecuación de recurrencia, cualquier cosa que definen como una ecuación de recurrencia va a ser una cadena de Markov homogénea, ¿vale? Por lo que demostramos la clase pasada. Entonces, solo por definir esta ecuación de recurrencia ya tenemos nuestra cadena de Markov homogénea. Y esta cadena de Markov homogénea se conoce como caminata aleatoria sobre los enteros, ¿vale? Entonces, eso lo vimos la primera clase, no vale la pena meternos ahí en detalles. Solo quiero que vean cómo se representa una caminata aleatoria por una ecuación de recurrencia. Entonces, si no tienen dudas, sigo avanzando. Vamos a un ejemplo 2. En el ejemplo 2 vamos a tomar un taller de reparación. Entonces, nuestro tiempo van a ser los días y vamos a empezar con el ejemplo. Durante un día n, la variable aleatoria z sub n más 1 van a ser las máquinas que se descomponen, ¿vale? Entonces, tenemos un taller de reparación de máquinas y justo la variable aleatoria z nos indica cuántas se descomponen. Y justo al día siguiente, o sea, en el día n más 1, van a entrar al taller. Entonces se descomponen en el día n, entran al taller en el día n más 1. Por eso la variable aleatoria z tiene el subíndice n más 1. Entonces, al menos todos los días una máquina entre estas es reparada, ¿no? Todos los días una máquina de esta z n más 1 es reparada. Y ahora sí vamos con nuestra xn, que justo lo que les comentaba, en la ecuación de recurrencia necesitamos a dos personajes principalmente, nuestra cadena de Markov y nuestra sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. En este caso, otra vez van a ser las zetas, casi siempre lo vamos a denotar con zetas esta sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, y las x sub n más 1 van a ser por lo regular la cadena de Markov. Entonces, esta variable aleatoria x sub n va a ser el número de máquinas en el taller al día n, ¿va? Entonces, si tenemos que todos los días entran máquinas al taller y se arregla una, entonces imagínense que entran 5 y solo se va a arreglar una. Entonces, empecemos con 0 máquinas en el taller, ¿no? Entonces, tenemos 0 máquinas en el taller, se descomponen en ese mismo día 5 máquinas, entonces entran 5 al taller, y el día siguiente el número de máquinas serían 5. Entonces, en el tiempo 0 tenemos 0 máquinas. Al día siguiente, en el X1 tendríamos 5 máquinas que se descompusieron, y luego en el X2, si es que no se descompone ninguna en ese mismo día, pues ya serían 4, porque se van reparando una por día.
Entonces nuestra ecuación de recurrencia estaría de la siguiente manera. Tenemos nuestra variable aleatoria, menos la máquina que ya se compuso. Este simbolito de más significa nada más que este es entre el máximo entre el número y 0. ¿Por qué lo hacemos así? Porque estamos restándole 1 a algo que puede llegar a ser 0 y cuando esto sea menos 1 estaría mal definido. Por eso le pongo el simbolito de más. Entonces el máximo entre 0 y esto es lo que nos va a dar aquí. Y luego el número de máquinas que justo entren en ese día, ¿no? Pongamos sigamos con ese ejemplo. Imagínense que en el día 1, el número de máquinas, o sea, cuando n es igual a 1, el número de máquinas, que sería xn, sería igual, en nuestro ejemplo, en el que les estoy diciendo ahorita, sería igual a 5. Pero al día siguiente, en el xn más 1, entonces tendríamos que el número de máquinas sería la que ya reparamos, se resta, porque ya no es una máquina que va a seguir en el taller. Entonces nos quedaríamos con 4, que sería 5. La xn 5 menos 1 serían 4, que sería el 4, representa el valor que está aquí. Y la zn serían las máquinas que se descompongan ese día. Entonces, imaginemos que se descompusieron 2, ¿no? Mala suerte porque pues solo van reparando una por día. Entonces, nuestra xn más 1 en ese caso sería igual a 6, ¿va? Eso es así de sencillo es este proceso, esta cadena de Markov. Casi siempre cuando escribimos todo como ecuaciones con subíndices y símbolos que al inicio no hacen mucho sentido, podemos espantarnos de lo complejo que puede llegar a ser, pero si se dan cuenta es bastante simple. Ahora, si esta sucesión de variables aleatorias justo tiene un estado inicial x0, pues es lo mismo del ejemplo pasado. Si ya tenemos nuestra ecuación de recurrencia, pues entonces esta es una cadena de Markov homogénea. Eso es lo que siempre sucede si defines tu ecuación de recurrencia. Entonces, aquí nada más hay que considerar que las zetas, que como tienen su propia distribución, pues vamos a asignarles una probabilidad a cada valor de la zeta. Cada uno de los posibles valores de z van a tener una probabilidad a sub k. Esta probabilidad a sub k es la probabilidad de que en el tiempo k, más bien, esta probabilidad es de que k máquina se descomponga en ese día, ¿vale? Como todas son variables aleatorias independientes y consideremos que son idénticamente distribuidas, pues si tú consideras la probabilidad para una, pues tiene que ser la probabilidad para todas porque tienen la misma distribución, ¿vale? Entonces, si hasta aquí todo bien, ninguna duda, seguimos con el siguiente ejemplo. Ahí está. Entonces, este es el ejemplo del taller de reparación. Traté de poner justo esta caminata aleatoria que ya la conocen, luego uno simple, que parecía un poquito complejo, y ahora sí vamos realmente a algo que es interesante, un portafolio de inversión. Entonces, vamos a considerar un portafolio de inversión. Espero ya hayan llevado finanzas corporativas y si no, cuando la lleven, podrían ahí hacer simulaciones en Python. Si es que les dejan entrar a algún simulador bursátil, estaría padre. Y pueden hacer ahí un codiguito en Python y pueden hacer simulaciones y si compiten con los demás les va a ir mejor si hacen sus simulaciones. Entonces, vamos a considerar un portafolio de inversión. ¿Qué es un portafolio de inversión? Pues es un lugar donde tú vas a invertir en ciertas acciones. Tu portafolio de inversión es este conjunto de acciones en las que tú invertiste. ¿Vale? Entonces, este portafolio de inversión no se va a quedar fijo. Ustedes en su portafolio de inversión van a poder comprar y vender acciones. Entonces, con el tiempo van a necesitar el dinero que hayan invertido o ya no van a necesitar el dinero y compran nuevas acciones, ¿vale? Entonces, vamos a definir aquí la variación agregada en el valor del portafolio entre un tiempo n y un tiempo n más 1, ¿vale? ¿Qué es la variación agregada?
lo que ganaste o perdiste. Entonces, las variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, nuestras z sub n, en este caso z sub n más 1, van a ser las unidades monetarias que ganaron o perdieron, ¿vale? Entonces, z sub n más 1, pues va a tomar valores en los enteros. Estas unidades monetarias que ganen o pierdan, van a estar representadas por la zn, y repito, son variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. No confundir con el proceso como tal. Ahora, vamos a tomar el estado inicial X0 del portafolio. Ese X0 tiene que ser independiente de estas variables. O sea, no importa cuánto dinero tengas al inicio, ¿vale? Lo que importa es cuánto vas ganando en el tiempo. Lo que tengas al inicio va a ser independiente de lo que vayas ganando o perdiendo. Eso es muy importante. No, no vas a tener una dependencia de tu inversión inicial. Ahora, voy a tomar otra vez de seleccionar. Este portafolio va a estar ajustado inmediatamente después del tiempo N, porque sucede mucho en la realidad que justo el portafolio se puede actualizar días después y puedan decirte, 3 días después ganaste o perdiste cierto monto. En este caso, en este ejemplo, vamos a simplificarlo y vamos a decir que justo después del tiempo N se ajusta el portafolio, ¿vale? El tiempo N puede ser días o incluso horas, dependiendo de dónde inviertan. Entonces, este tiempo N lo vamos a considerar a partir de 1 y hacia adelante. Ahora vamos con las estrategias, porque hasta aquí lo único que tenemos son las variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y nuestro portafolio inicial, nuestro monto inicial, ¿no? Hasta ahora no sabemos dónde está todavía la cadena de Markov, dónde aparece. Pues vamos a eso. Vamos a ver justo una estrategia que se usa mucho. Esta estrategia se le conoce como la estrategia de bandas, ¿vale? Vamos a tomar dos enteros, S y S mayúscula. Estos son enteros tales que S es mayor a 0 y la S mayúscula es mayor a la S chiquita, ¿va? ¿Qué papeles van a jugar estas dos variables? Vamos a ver, si el portafolio en el tiempo N no es mayor que este número S chiquito, entonces inyecta capital hasta llevarlo al nivel S, ¿vale? ¿Qué significa esto? Imagínense que ustedes definen su estrategia con 10 pesos y 100 pesos. Entonces, estos 10 pesos va a ser el mínimo donde va a llegar el portafolio. Si te bajas de 10 pesos, vas a tener que volver a llenarlo con 100 pesos. Y entonces llegarías al monto S, ¿vale? Entonces, lo llevas a S inmediatamente y en otro caso no haces nada. Si está siempre entre S minúscula y S mayúscula, no vas a hacer nada en el portafolio, solo vas a ver cómo se comporta. En el caso en el que baje del nivel S, repito, tienes que volver a inyectar capital hasta llevarlo a la S mayúscula. Entonces, ¿qué sucede? Si el valor inicial lo tenemos como X0 y tenemos que asumirlo menor que S, ¿por qué menor que S? Porque este es nuestro monto máximo. Ahorita vamos a explicarlo. Entonces, este valor inicial va a ser menor a esta S mayúscula, ¿va? Y entonces la cadena de Markov va a estar definida, ahora sí, sobre un espacio de estados que inicia en S y justo va a ir disminuyendo, ¿vale? Entonces, el valor máximo de este espacio de estados va a ser la S mayúscula y luego se va a ir hacia abajo, ¿va? Los valores negativos del portafolio están permitidos con la interpretación de que representan deuda o financiamiento externo. Puede suceder, imagínense que tenemos un monto S en nuestro portafolio, entonces tenemos un monto S, nuestros 100 pesos en el portafolio, y entonces, no sé, queremos financiarnos. Entonces, si nos financiamos, agarramos esos 100 pesos y también pedimos prestado, ¿no? Entonces, nos financiamos y entonces el valor del portafolio llega a estar en negativo en el siguiente tiempo, pero
luego de estar en negativo en el siguiente tiempo, sí o sí tenemos que inyectar hasta el siguiente del siguiente el capital S, ¿ok? Entonces, justo tenemos que cubrirlo inmediatamente al reabastecer, ¿vale? Solo es para financiarnos ese día, pero tiene que estar cubierto el día siguiente. Entonces, vamos a ver. Lo que vamos a hacer es ver cómo se puede definir esta cadena de Markov homogénea. Pues va a estar dividida en dos casos, ¿vale? Una cadena de Markov homogénea también puede estar definida por una ecuación de recurrencia por casos, siempre y cuando los casos respeten la linealidad del espacio, ¿va? Entonces, una cadena de Markov homogénea puede estar definida por casos. Y en este ejercicio, en este ejemplo, los casos son los siguientes. Vamos a tener un valor del portafolio en el tiempo n, menos las unidades que hayamos eliminado si nuestro espacio, o bueno, más nuestro nivel del portafolio, esté entre la S minúscula y la S mayúscula. Pero eso sucede cuando estamos justo en el espacio seguro, cuando estemos entre la S minúscula y la S mayúscula, que son nuestras bandas, nuestros límites. Entonces, si nosotros bajamos del nivel S, ya habíamos quedado que tenemos que volver a invertir y llenar nuestro portafolio con el valor de S, ¿no? Entonces, por eso aquí aparece la S y aquí las unidades monetarias que se avanzan o retroceden van restadas al monto total, porque acabamos de rellenar el portafolio, ¿va? Entonces, y todo lo que pase del nivel S, o sea, cuando lleguemos al nivel S, pues nos lo quedamos. Por eso se llama estrategia de bandas, ¿no? Todo lo que pase del nivel S nos lo vamos quedando y son como nuestras ganancias. Es como cuando vas al casino y no te quieres retirar, pues puedes definir un monto máximo en el cual te vas a retirar, ¿no? Y todo lo que pase de ese monto, pues ya es ganancia. Entonces, todo lo que tengas por arriba de ese monto ya es ganancia y ya no vuelves a invertir tu monto ganado, que es esta S mayúscula. Entonces, aquí todo este ejemplo es para describirles cómo funciona un portafolio de inversión con esta estrategia de bandas. Ahí ustedes pueden buscarlo en internet, preguntarle a su chat favorito cómo pueden utilizar la estrategia de bandas si ustedes ya tienen alguna aplicación de inversiones. Hay aplicaciones de inversiones muy amigables donde puedes invertir a partir de poquito dinero. Les recomiendo, si se quieren dedicar a finanzas, que vi que muchos querían hacerlo, les recomiendo descargarse esas aplicaciones, y no les piden gran información, pueden meter el dinero que tengan ahí y jugar con él, si es que les sobre ese monto, ¿no? Entonces, no les digo van a ganar los millones, pero sí van a aprender lo que son las inversiones y cómo se van moviendo las acciones en el tiempo y pueden ver si pueden aplicar esta estrategia, si les funciona o si no es el caso, ¿no? Ahí ya tendrían que hacer su investigación. En este ejemplo, lo que yo quiero que vean es de que las cadenas de Markov pueden aparecer en todo. Entonces, como ya definimos nuestra ecuación de recurrencia, ya tenemos una cadena de Markov homogénea y listo. Siempre que tengamos nuestra ecuación de recurrencia, tenemos una cadena de Markov homogénea. ¿Vale? Entonces ese es otro ejemplo más. Siguiente ejemplo. Profe, dime. Ajá. Disculpe, no entendí bien la función que explicó. ¿La podría volver a explicar? ¿Esta función de aquí? Sí. Vale, sí, de acuerdo. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, primero hay que recordar quién es la XN, ¿no? Entonces, nuestro valor inicial X0 va a ser el valor del portafolio en el tiempo cero. Vamos a asumir que este valor inicial del portafolio es menor a ese, ¿no? Entonces, nuestra XN lo que va a hacer es tomar valores a partir de esta S hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las zetas que nos indican, la Z sub n más 1
es la variación del portafolio, ¿no? Entre un intervalo de tiempo, entre n y n+1. Es la variación y está en unidades monetarias, ¿vale? Entonces, ya sabiendo que nuestra X es el valor del portafolio y Z es lo que varía, aquí nuestro valor del portafolio en el tiempo n+1 va a ser el valor del portafolio en el tiempo n menos la variación, ¿vale? Esto va a ser si nuestra variable aleatoria está entre la S y la S chiquita y la S mayúscula, ¿vale? ¿Qué es lo que indico aquí? Nuestra variación de las unidades monetarias se le va a restar a nuestro valor actual del portafolio. Si el valor del portafolio queda por debajo de la S, lo que vamos a hacer es volverle a inyectar S mayúscula, ¿va? Entonces, nuestro valor de portafolio con el tiempo, le vamos a estar inyectando lo que es el valor del portafolio que ya tiene por defecto, menos la variación. Y en el caso de aquí, en el segundo caso, como le estamos inyectando el total de lo que queremos con la estrategia de bandas, nuestro valor del portafolio justo llegaría al máximo. O sea, aquí el valor del portafolio es el que es siempre y cuando esté aquí, porque en este intervalo no hacemos nada, simplemente vemos cómo se mueve el portafolio. Pero aquí sí, cuando estamos por debajo de esta banda S minúscula, tenemos que reinyectar. Y entonces el valor del portafolio tiene que aumentar sí o sí a esta S, ¿vale? Y entonces en el momento siguiente, esta variación, lo que va a variar el portafolio, se le va a quitar justo a este monto mayor y va a seguir estando en este intervalo. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la explicación de la función. No sé si ahí quedó claro. ¿Tienen ahí alguna duda? Sí, profe, creo que ya quedó más claro. Perfecto. Vale. Aquí igual, si quieren buscar la estrategia de bandas, lo pueden hacer para entenderla mucho mejor. La idea del ejercicio es que vean que una ecuación de recurrencia se puede definir a través de casos. Y en este caso, la letra S pues es un entero. ¿Y qué condiciones tenía este entero? Que era mayor que 0, ¿no? Entonces, eso es el entero, que era mayor que 0. Ahora vamos al ejemplo 4. Este ejemplo 4 aparece mucho en la parte de demografía y en la parte de crecimiento de poblaciones. ¿Vale? Aquí va a complicarse un poquito más la variable aleatoria Z. En esta variable aleatoria Z tenemos, para cada n tenemos definidas variables, tantos como números naturales haya. Entonces, si se dan cuenta, nuestra variable aleatoria Zn va a ser un vector de variables aleatorias, donde cada uno de los numeritos que tiene como superíndice va a tener valores en los naturales, ¿no? Entonces aquí justo se especifica, la n va a ser mayor o igual a 1, la j también va a ser mayor o igual a 1. Estas variables aleatorias o vectores aleatorios, va a tomar valores igual en los naturales. Ahorita vamos a ver cómo. Vamos a definir nuestra ecuación de recurrencia. Nuestra ecuación de recurrencia va a ser nuestra xn más 1, va a estar definida como la suma desde 1 hasta xn de la z sub n más 1 en la población k. Ahorita vamos a ver qué significa esta población k. Y vamos a tener una convención o una condición inicial interesante. Y es que si nuestra xn es igual a 0, entonces nuestra xn más 1 también va a ser 0. ¿A qué se refiere esto? De que si inicias en el estado 0, o sea, si inicias en el valor 0, toda tu cadena de Markov va a ser de ceros, ¿va? Y justo una cadena de Markov de puros ceros también cumple con las condiciones de la propiedad de Markov y la pérdida de memoria. Ahora, vamos a ver la interpretación de este ejemplo, porque aquí justo queda muy abstracto ver estos vectores aleatorios y cómo se define la ecuación de recurrencia. De esta ecuación de recurrencia solo quiero que se fijen que justo la variable aleatoria xn aparece como parámetro de la suma, ¿no? No aparece como un valor en sí, sino como un parámetro de la suma.
y quien se está sumando son las variables aleatorias z, que son las independientes e idénticamente distribuidas. Esta forma también es un poquito rebuscada de definir una ecuación de recurrencia. Ahora, vamos a la interpretación. Nuestra x sub n va a ser el número de individuos de la enésima generación de una población dada. ¿Vale? Entonces, ¿a qué se va a referir la n? La n ya pasamos de definirlo como días, minutos o el tiempo en sí, a generaciones, ¿vale? Entonces, nuestra xn va a ser una generación de una población dada. Aquí podemos considerar poblaciones de humanos, de partículas, de bacterias, de lo que ustedes deseen. Entonces, el individuo número k de la enésima generación da nacimiento a z sub n más 1 a la k descendientes. Aquí ya está la explicación de qué significa la k, ¿vale? Entonces, estos numeritos aquí como superíndices significan el individuo número k de la enésima generación, ¿vale? ¿Y quién es el número de descendientes? Es esta variable aleatoria z sub n más 1 en el momento k, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que vean es cómo a través de varios índices nosotros podemos emular lo que es los individuos que están en una generación, una población, ¿vale? Entonces, así como resumen, sin meternos aquí tanto a los detalles de los subíndices, esta variable aleatoria, así de compleja como se ve, si solo le ponen z, solo son los descendientes de la enésima generación, ¿vale? Descendientes de la enésima generación. ¿Por qué son descendientes? Porque es la n más 1 ésima generación, ¿va? Entonces, esta es la n más 1 ésima generación y este es el individuo número k. Entonces, cada una de estas variables aleatorias es un individuo y cada individuo va a tener descendientes, ¿va? Puede tener 0 descendientes si no tuvo hijos, o puede tener, pues, los descendientes que quiera, ¿no? Dependiendo de cómo se comporte. Por ejemplo, en humanos, pues 10 ya es un número muy grande, ¿no? De descendientes por persona. Pero para partículas 10 es un número pequeño, ¿no? Para bacterias muchísimo, muy pequeño, porque se reproducen en cientos, miles. Entonces, por eso te sirve este modelo tanto para especies grandes como bacterias, virus, dependiendo de tú lo que quieras estudiar, ¿va? Por eso sirve en la parte de tanto de demografía como de biología. Entonces, nuevamente, nuestra variable aleatoria z superíndice k subíndice n más 1 es el número de descendientes para el individuo k. Así se puede leer, donde la generación pasada fue la n, ¿va? Entonces, ¿Me podría volver a repetir, profe, por favor? Sí. La Z, la parte de la Z, ¿o qué quieres que repita? Sí, eso, por favor. Va. Entonces, esta variable aleatoria Z es el número de descendientes para el individuo K. Este individuo K es parte de la enésima generación. O sea, imagínense ustedes, ¿no? Si quieren tener hijos o no quieren tener hijos. Ustedes son un individuo número K. El número, o pueden interpretarlo como, pues, dependiendo de la generación en la que estén, se ordenan y se enumeran, ¿no? Les ponen una etiquetita. Entonces, en esa etiquetita, ustedes van a ver su número K. Le van a poner la etiquetita K. Ustedes son el individuo número K de tal generación, ¿no? Entonces, en esa generación en la que ustedes nacieron, les ponen su etiquetita y luego, cuando vuelven a ver su etiquetita, quieren ver cuántos descendientes tuvieron ustedes. Y esta es esa variable aleatoria. ¿Cuántos descendientes tuvieron ustedes? Si no querían tener hijos, pues 0, ¿no? Pero si querían tener hijos, 1, 2, dependiendo, a eso se refiere esta variable aleatoria, ¿va?
casi, si lo ven a través de ustedes y lo ven como generaciones de humanos, esto de aquí son los hijos que ustedes, o sea, la K son ustedes, los hijos que ustedes van a tener. Eso, así se refiere, ¿no? Es una posible ejemplificación. Ahora, vamos a la parte de X0. ¿Quién sería X0 aquí? Pues los ancestros, ¿no? A partir de cuando se empezó a medir el experimento, porque pues no conocemos el total de ancestros de cualquier ejercicio. Entonces, cuando empecemos a hacer el experimento, vamos a tener un X0. Y este X0 va a ser la generación inicial, ¿no? Es el número de ancestros. Y va a ser independiente de las ZNs, ¿no? Que estas ZN son los descendientes que van a tener cada uno de estos ancestros. Entonces, esta XN va a ser una cadena de Markov homogénea y se conoce como proceso de ramificación por el árbol genealógico que genera, ¿va? Entonces, es un proceso de ramificación. Esta justo genera un árbol genealógico. Ustedes, si ven un árbol genealógico, justo un árbol genealógico es una cadena de Markov homogénea. Aquí nada más lo que estoy poniendo es cómo se matematiza ese árbol genealógico, pero pues aquí está la parte de la ecuación de recurrencia. Y esta ecuación de recurrencia justo simula lo que es un árbol genealógico y por poderse expresar como una ecuación de recurrencia, pues ya es una cadena de Markov homogénea. Ahora, ¿por qué se llama Galton-Watson? Pues porque son las personas que descubrieron este proceso, que lo definieron por primera vez, ¿no? Entonces, el proceso de ramificación se conoce como proceso Galton-Watson. Este proceso Galton-Watson se usa muchísimo en la parte de demografía, biología y el estudio de partículas, cómo crecen a lo largo del tiempo. Que, por ejemplo, en partículas podrían ver una simulación en una bomba atómica, cómo se van dividiendo los átomos, y cada división de átomos, cuántas divisiones provoca, porque si divide un átomo y luego esa división provoca más divisiones en los átomos, ¿no? Y esto también es una cadena de Markov, y esto se puede simular. Y por eso supieron, no sé si saben cómo funciona una bomba atómica, pero son dos bombas. Es una bomba que explota dentro de otra bomba. La bomba que explota dentro es la que genera este proceso de ramificación. Y entonces la bomba de afuera es la que va recibiendo esta explosión. Pero tiene que calcular exactamente qué tanta potencia va a tener, porque tenían miedo justo de que empezara a descomponer los átomos de hidrógeno y hiciera una explosión a nivel mundial, o sea, que explotara toda la Tierra. Por eso tenían miedo con esa bomba. Pero, o sea, todo se puede ejemplificar con este proceso. Es lo interesante de las cadenas de Markov, ¿vale? Entonces, esos son los 4 ejemplos. No sé si tienen alguna duda en específico. Si no, damos unos minutos de descanso, unos 5, y empezamos con el Kahoot y ya estaría por hoy. Vale, gracias por sus manitas arriba.
Ya se pueden ir uniendo al Kahoot. Veo que se siguen uniendo, entonces vamos a darles unos segundos más. Empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le voy a dar Start.
Vale, perfecto. Muy, muy bien. Muy bien. Recuerden que la ecuación de recurrencia se define por las zetas y son independientes e idénticamente distribuidas. Ok, hubo varios errores. Recuerden que la caminata aleatoria o avanzas o retrocedes, pero nunca te quedas en el mismo lugar. Y la Z ahí te dice cuánto avanzas o cuánto retrocedes y solo es o avanzas uno o retrocedes uno, pero no cero. Siguiente. Muy bien, muy bien. Es correcto. Lo vimos desde la clase pasada, fue la demostración y esta clase vimos los ejemplos de eso. Excelente. Súper. Recuerden que la estrategia de Bantas, justo estos dos son positivos. Muy bien. Entonces, también definimos el espacio de estados de este ejemplo. Y justo el máximo es ese, ¿no? Y luego se va hacia abajo. Aquí recuerden que la S justo es el monto máximo, entonces la X0 se supone que es menor a la S. Vale, se sigue manteniendo el podio. Excelente, creo que está muy clara esa. Vamos a la última. Ah, no, es la penúltima.
Ya se estaba regalada. Siguiente. Justo esa es una de las condiciones del Galton-Watson. Y recuerden que como son generaciones, pues si la generación es 0, o sea, si no hay personas que puedan tener descendientes, pues sus descendientes también van a ser 0. Vamos a ver el podio. Horacio. Nadia. Y Carlos. Excelente. Vale, entonces ahí están. Y ya no alcancé a ver quién eran, Violeta y Alejandro. Entonces, o Alejandra, no se alcanzaba a ver en qué terminaba. Entonces, listo. Pues ya están. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, queja, pues ya se pueden quedar. Si no, pues ya sería toda la clase por hoy.